¿Sí te llegó? Listo. Qué raro, no sé qué será. Y no es la primera vez que me pasa. Sí, pero no la presentación. Sí, Ahora, dale. ¿Listo? listo. Súper, muy bien, listo. Ahora sí, bienvenidos nuevamente. Perdónenos las fallas técnicas. Laurita, por favor, la siguiente. Bueno, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Mi único conflicto de interés es realmente que aprendamos hoy del corazón de la mujer. Siguiente, porfa. Dale el otro. El siguiente. Atrás. Bueno, yo no sé si ustedes se vieron esta película. Esta película puede generar como mucho ruido en mucha gente. A algunas personas les gustó o no les gustó. Pero lo que sí puedo obtener de la película es la diversidad que tenemos como mujeres. En una parte de esa película, si no la han visto, se la recomiendo. Ella está bailando en una fiesta de sus Barbies, con sus Barbies compañeras, y ella empieza a sentirse un poco rara, un poco como muy normal, saliéndose de su perfección y comienza a preocuparse por algo que muchas veces nosotros como mujeres no lo hacemos. Y es precisamente que se hace la pregunta de sobre cómo y si cómo o cómo se va a morir, si se va a morir y cómo se va a morir. Y es cuando ella empieza a generar una serie de cambios que la meten literalmente en el mundo real. Dale la siguiente, Laura. Dale la siguiente, trata de, exacto. Entonces, cuando ella nos pregunta esto, eh, ay, ¿aló? Ahí te Hola, escuchamos. ahí los perdí. Ay, pensé que me habías conectado. Entonces, cuando ella pregunta esto, si alguna vez había pensado en la muerte, pues muchas personas, no sé ustedes qué opinen, si han pensado en ella. Cuando yo le pregunté a muchas mujeres no se habían preguntado si ellas iban a morir y de que se iban a morir, sino que efectivamente les preocupaba era de que se iba a morir el esposo o sus hijos y su gran preocupación siempre ha sido la familia. Entonces, aquí es cuando va como el primer llamado a todos ustedes como hijos, como hermanas de madres, como hermanas de mujeres, como novios de mujeres, en el que a veces la mujer en su actitud de cuidar a mucha gente se le olvida pensar en sí misma. Y es tal vez como inclusive un llamado a la sociedad porque esto no pasa, pasa muchas veces desapercibido. Dale la siguiente, porfa. Entonces, cuando ella para en la fiesta, nos dice a nosotros, bueno, ¿cuál es la causa de mi muerte? Dale la siguiente. Y vas a ir cliqueando progresivamente. Dale, dale, cliquea, cliquea, cliquea. Hay varias animaciones acá. Yo una vez en mi Instagram, así personal, le pregunté a muchas personas, eh, como ustedes de qué creen que se va a morir la mujer. Y como ustedes pueden observar, habían, digamos, como diferentes maneras de pensar. Habían personas que decían, no, tal vez la mujer se muere de depresión, de cáncer en la matriz, de cáncer de ovario, de cardiopatía isquémica, nuevamente sale el cáncer de cuello uterino, de infección respiratoria, de depresión. Por allá alguien respondió diabetes. Pero si ustedes ven el global de esta diapositiva, que estoy segura se va a parecer mucho si yo les mostrara algo, digamos, científico. En realidad, mucha gente desconoce que la mujer se muere principalmente de causa cardíaca y específicamente de cardiomiopatía isquémica. Dale la siguiente, por favor.
Es así como ustedes pueden observar en estas dos tablas, a su lado izquierdo, que dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial y en hombres y en mujeres, y lo mismo al lado derecho, pero en las personas que son hispánicas y latinas, las personas que están en azulito son los hombres y las mujeres en rojo. CVD es enfermedad cardiovascular. Y en ambos grupos o en ambos sexos, la principal causa de muerte va a ser esta enfermedad, la enfermedad cardíaca. Ya después de eso, efectivamente, pues vienen a puntear las otras, pero lo que yo quiero hacerles hoy entender, chicos, es que para las mujeres, tanto a nivel mundial como a nivel hispánico y latinoamericano, lo que más puntea en mortalidad específicamente es la enfermedad cardiovascular. Dale la siguiente. Estos son los datos colombianos, son los últimos datos que nos dio el DANE de 2023 y mire quién puntúa arriba para las mujeres. Enfermedades isquémicas del corazón, seguidas de enfermedades cerebrovasculares. Y ya bien abajo, vienen apareciendo los tumores malignos. Creo que en su momento se hicieron muy buenos trabajos desde la salud pública y todo lo que nosotros recibimos desde la televisión y las redes, porque hubo un momento en que todas nos concientizamos acerca del autoexamen de seno, acerca de llevarnos a hacer la mamografía, etcétera, etcétera, pero nunca nadie nos ha concientizado de esto que es una realidad y que definitivamente no sabemos abordar muchas veces y ya les voy a mostrar. Dale la siguiente. Lo primero que quiero que se nos, o bueno, esto es ya como lo segundo, es que no se nos vaya a olvidar que una de cada 3 mujeres que mueren se van a morir de enfermedad cardiovascular. O sea, el 30% de sus pacientes se van a morir de esto y eso es muy importante. Así que causar, digamos, esta sensibilización para mí es tan importante. Dale la siguiente. Entonces voy a poner unos casos clínicos. Barbie, la normal, la bonita, la perfecta, aparentemente no tenía ningún antecedente de importancia. Miren ustedes, peso bien, una presión arterial que parece ser normal y un examen físico que está sin alteraciones. Dale la siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente y siguiente, son 4. Y para eso, para nosotros saber si efectivamente es una paciente normal y sana, y sobre todo si tiene más de 40 años, nosotros tenemos varias posibilidades de realizar nosotros una aproximación de ese riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Con las escalas de riesgo, que son muchas las que están disponibles, pero que en el caso específico de nuestro país o de nuestra región, tenemos 3 que yo les puedo, digamos, contar que están validadas y que nos sirve a nuestra población. La de arriba a su izquierda, lo que tenemos es la Framingham, que ustedes saben que está validada y que siempre que ustedes corran la Framingham tienen que multiplicarla por 0.75, que es como nos validaron a nosotros en Colombia. Ella tiene algunos problemas de rendimiento diagnóstico y por tanto hay una subestimación de algunos grupos, sobre todo de bajo riesgo. Entonces, se salen a los extremos algunos pacientes, entonces no quedan bien categorizados. A su lado derecho, ustedes pueden ver la HEARTS de las Américas. HEARTS de las Américas es una escala que no es tan nueva realmente, pero tampoco se conoce mucho. La creó la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Cogieron 24 pacientes de Latinoamérica, incluido Colombia, y ahí también generaron una estratificación de riesgo desde bajo hasta crítico riesgo. Y la de abajo a la derecha, que es tal vez la que más va a empezar a ser recomendada, es la ASCVD, que es la escala de riesgo que propone la AJA. Esta escala de riesgo fue recientemente validada por el grupo de Fundación Santa Fe, con un muy buen rendimiento, un muy buen estadístico. Tal vez el único pero era que en la población de Santa Fe no hay mucha población afroamericana, pero en general la población sí estaba bien representada. No hay que hacer ningún ajuste como por ejemplo con el Framingham. Entonces, si ustedes me llegan a preguntar si les llega a llegar una mujer o un hombre para estratificación de riesgo, cualquiera de esas 3, pero yo me quedaría con ASCVD, que es la que ustedes tienen abajo a la derecha. Además, no solo porque me da a mí un riesgo a 10 años, como pueden ver ahí abajo,
cuando están entre 40 y 79 años, sino que miren un poquito más abajo. Esa escala a mí me da un riesgo acumulado por toda la vida y ahí yo puedo, por ejemplo, meter los pacientes más jóvenes, de 20 a 80 años, que también me daría a mí mucha información. Dale la siguiente. Siguiente. Entonces, resulta que es que muchas veces nosotros nos preguntamos si podemos usar las mismas calculadoras porque tal vez las Barbies sean diferentes. Y la pregunta es que tal vez sí, pero nosotras como mujeres vamos a tener unas características muy diferentes que distintas escalas que ya les mostré no van a tener incluidas ciertas características que son las que van a seguir. Dale la siguiente, por favor. Ustedes pueden acá observar que las validaciones tanto de la Framingham como la Procam nos mostraron un C estadístico muy bueno. Acá en la derecha también nos muestran un C estadístico súper bueno para el rendimiento en nuestra población y nuestra cohorte colombiana, lo cual, pues, como les digo, tienen muy buen rendimiento. Cualquiera que ustedes usen de estas, sobre todo Framingham y ACCB, estaría perfecto. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Y este es un ejemplo en el que nosotros pusimos esos datos que nos dieron de Barbie. Resulta que ella me dice, venga, necesito saber de qué me voy a morir y si me voy a morir pronto o no me voy a morir pronto y qué voy a hacer con eso. Yo le meto esos datos, ella cumple 40 años, es mujer, es blanca, 118,76. Resulta que yo le pido pues un perfil cardiometabólico basal, eso incluye glucosa, incluye una hemoglobina glicosilada, evalúo su tiroides y lo más importante para nosotros saber cómo voy a perfilar mi riesgo es el perfil lipídico. Entonces ustedes pueden observar ahí, yo metí colesterol total, el HDL y el LDL. Si yo miro ahí arriba, ustedes pueden observar que el riesgo parece ser muy bajo, 1%, ¿vale? Pero entonces vamos a ir mirando otras cosas adicionales. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Cuando nosotros, antes, por favor. Cuando nosotros tenemos un paciente que es aparentemente de bajo riesgo, lo que nosotros a todos los pacientes, y esto no solamente ni mujeres específicamente, sino esto es para todos, y deberíamos iniciarlo desde las edades más tempranas con una cosa que ahora está tomando mucha fuerza, que es la prevención primordial, son los 8 esenciales. ¿Qué significa los 8 esenciales? La AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, creó esta pauta para que nosotros se lo enseñemos a nuestros pacientes cuando estamos ante un aparente bajo riesgo. ¿Cuáles son? Muchos son del estilo de vida. Miren arriba los 4 primeros. No fumar, dormir bien y asegurar esas 8 horas de sueño, o si, por ejemplo, pueden tener riesgos de apnea del sueño, evaluarla, la alimentación balanceada y la actividad física, que no es solamente actividad física per se, porque hay que diferenciarla del ejercicio, sino que también hacer unas pautas de ejercicio formales de resistencia y actividad aeróbica que disminuyan el riesgo cardiovascular. Y abajo ustedes pueden encontrar lo que nosotros tratamos también de enseñar mucho, que es lo de conoce tus números. Y eso también va para ustedes, doctores. Conoce tus números implica que nosotros debemos conocer nuestros datos basales de presión arterial, de colesterol, de peso y de azúcar. Entonces, eso es lo que haríamos nosotros en un paciente de bajo riesgo. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esto y haciendo que nosotros, pues, digamos, entremos en la prevención primaria, nosotros vamos a saber que cada 60 segundos fallece una mujer por causa cardiovascular. Entonces, lo primero es entender que tal vez esas estratificaciones de riesgo se nos estén quedando un poquito cortas, pero que si las tenemos debemos usarla y que si nos da un riesgo bajo, pues nosotros tenemos que llevar a una disminución de ese riesgo con los 8 esenciales para evitar que una mujer se muera cada minuto por culpa del corazón. Dale la siguiente. Y aquí es cuando todo se complica. Dale la siguiente.
Resulta que, y esta tabla tal vez es lo que yo quisiera que más nos quedara muy claro a todos, porque es la que me resume absolutamente todos los factores de riesgo de la mujer. Ustedes van a ver allá en la parte superior los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que a nosotros nos enseñan. El paciente hipertenso o la paciente hipertensa, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, sedentarismo, la dieta no saludable, el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico. Ahora se van a ir a su izquierda. En su izquierda ustedes van a encontrar algo que se llama factores de riesgo cardiovasculares emergentes, es decir, que no están tan reconocidos, pero que definitivamente cuando vamos a estudiar eso específicamente, sí hay un impacto importante en la salud cardiovascular. Y esos son depresión, estrés, enfermedades autoinmunes, tratamientos oncológicos, que es muy importante, pues incluye radioterapia y quimioterapia, y la polución ambiental. A su lado derecho, ustedes van a encontrar los factores de riesgo cardiovasculares únicos, que la verdad, pues se pone como no reconocidos, porque es que así como empezamos nuestra charla, muchas veces a nosotros no nos contaron esto y resulta que sí hay mucho impacto cardiovascular. Entonces ahí tenemos menopausia precoz, la terapia de reemplazo hormonal, la menarquia, sobre todo, ya les voy a mostrar cuál va a ser esa división, síndrome ovario poliquístico, la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, el parto pretérmino y el recién nacido de bajo peso. Y además de eso, súmenle los determinantes que son sociales y biológicos. Ustedes pueden ver que ese rol social que juega la mujer es muy distinto al del hombre, que además de eso tiene desgraciadamente, mucha violencia familiar, que los estados de pareja y conyugales también incluyen un riesgo específico, que no están bien remuneradas y que no pueden acceder a trabajos tan fácil como el hombre. Eso sigue pasando hoy, aunque pareciera que hay como un cambio en la sociedad, y eso es lo que se ha trabajado pues por mucho tiempo. Y además, pues súmele que pues entre más viejita, entre más mujer, si le suman la genética, si además de eso hay antecedentes familiares, pues todo eso lo que va a generar es una bomba para que la persona o la mujer tenga dos escenarios muy grandes. Uno, la enfermedad vascular isquémica, las pacientes que se infartan o que tienen, por ejemplo, ACVs o enfermedad arterial periférica. Y dos, la insuficiencia cardíaca. Dale la siguiente. Entonces vamos a comenzar con los tradicionales. Lo primero es doctores, lo más importante o el determinante biológico más grande para que yo sepa o que yo sepa de un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular es la edad. Entre más viejo yo sea, más riesgo voy a tener de tener un síndrome coronario agudo. Usualmente, como nosotras estamos protegidas por los estrógenos, a nosotras nos da por infartarnos 10 años más tarde que el hombre. Ellos se infartan hacia los 50, 55 años y nosotras nos infartamos hacia los 65 años. Sin embargo, cuando nos infartamos, desgraciadamente la letalidad y las complicaciones son mucho peores en la mujer que en el hombre. Dale la siguiente. La otra es la historia familiar, y esto que les estoy contando se lo tenemos que preguntar a hombres y a mujeres porque a los dos les aplica. Cuando nosotros tenemos una enfermedad cardiovascular familiar en un primer grado, en un hombre en 55 años, en una mujer de 65 años, casi que me duplica a mí el riesgo de yo tenerlo. Es decir, si mi mamá tiene antecedente de enfermedad coronaria temprana, 50 años, yo voy a tener 2 veces mayor riesgo con respecto a una persona que no tiene una mamá que se ha infartado tan joven. Dale la siguiente, Laura. La dislipidemia realmente nosotras las mujeres tiene un comportamiento que cambia mucho, porque aparte de todo, súmenle que somos súper distintas, no entre nosotras, sino a lo largo de nuestra vida, y eso también nos va a generar a nosotros una alta proporción de incidencia de enfermedad cardiovascular. Recuerden que nosotros no solamente medimos el perfil lipídico, sino que ahora cada vez más está en boga el tema de la lipoproteína A. Todos, alguna vez en la vida, debemos tener una medición de lipoproteína A, porque el hecho de que la tengamos elevada definitivamente me va a aumentar el riesgo cardiovascular. Dale la siguiente. Lo otro es la hipertensión arterial, tal vez lo que más nos mata a nosotros las mujeres, y curiosamente es la hipertensión arterial. En nosotras, las mujeres mayores de 75, y cuando son tabaquistas, pues definitivamente el riesgo va a aumentar. Súmale una mujer que además de eso fume. Si desde jóvenes nosotros estamos fumando, ese
riesgo no va a ser ni el doble ni el triple como la hipertensión arterial, sino que se puede subir a 7 veces más el riesgo. Y cuando nosotros tenemos más de 45 años fumando, pues después de los 45 y estamos fumando, nuestro riesgo va a aumentar hasta un 30%. Dale. Lo otro es la diabetes. La diabetes, la verdad, es para nosotros el peor enemigo. Yo creo que es un némesis total. Luchar contra la diabetes es muy complicado porque no solo es el daño grande, sino que también hay daño muy importante en la microvasculatura. Y cuando nosotras tenemos diabetes, nosotras tenemos 3 veces mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular fatal. Dale la siguiente. Lo siguiente es la obesidad. Y eso pasa mucho porque la persona usualmente es obesa, tiene síndrome metabólico, ustedes le van sumando la diabetes, ahí llega la hipertensión arterial, se aumenta la dislipidemia y pues definitivamente, como les contaba, es una bomba de tiempo. Dale la siguiente. Y la última, pues, es la sedentarismo. Entonces, todos estos son los riesgos tradicionales modificables. Recuerden la edad, más todos estos que ya los conocemos todos y es de lo que más nos hablan durante, pues, los estudios de carrera. Dale la siguiente. Lo siguiente es tener en cuenta el embarazo. Resulta que a nosotros se nos olvida mucho que, digamos, nuestra preocupación cuando una paciente está embarazada, y no sé si ustedes ya rotaron por un servicio de ginecobstetricia, es que el bebé se salve y que la mamá no se muera en el parto. Pero hay una cosa que se llama el cuarto trimestre y es esa etapa en el posparto que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder hacer ciertas cosas específicas de algunas pacientes que sufrieron complicaciones. ¿Por qué, muchachos? Porque entre el 10 y el 20% van a tener problemas durante el embarazo. Y si esos problemas fueron hipertensión, preeclampsia y diabetes gestacional, definitivamente nos va a aumentar el riesgo y es lo que les voy a mostrar ahora. Dale en la siguiente. Hablando de los factores de riesgo únicos, entonces ahora tenemos a la Barbie embarazada. Ella tiene 34 semanas, 35 años. Entonces ahí nos volvemos a preguntar, ¿será que esta mujer tiene el mismo riesgo de Barbie, que es la Barbie perfecta? Tal vez no. Dale la siguiente. Toca preguntarle a esta paciente si tuvo una menarquia temprana o tardía, si cómo son sus ciclos para sospechar si esta paciente tiene o no síndrome ovario poliquístico o lo tuvo antes del embarazo, si esta paciente usó anticonceptivos, si en algún momento tuvo abortos espontáneos, si aparte de eso cursó con las complicaciones que ya les conté, hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo o que el pequeño haya tenido alguna complicación, sobre todo RCIU. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Siguiente. Este estudio es muy importante. Dale, antes. Este estudio es muy importante porque nos muestra a nosotros, quiero que ustedes enfaticen su mirada en la gráfica específicamente, a nosotras nos suele llegar el periodo más o menos hacia los 10, 11 años. Si a nosotros nos llegan los 12 años, nuestro riesgo no es tan alto, pero si nosotras nos llega un poquito más antes, sobre todo antes de los 10 años, o si nos llega después de los 15 años, miren ustedes, sobre todo si la menarquia es temprana, ese riesgo cómo se aumenta con respecto a las personas o a las mujeres que les llegan a una edad normal. Entonces sí que es muy importante preguntarle cuándo fue la fecha de primera regla, porque definitivamente si me llegó en alguno de esos extremos, específicamente si me llegó de manera temprana, esa paciente va a tener mucho mayor riesgo cardiovascular. ¿De qué? De tener muerte en cualquier causa, infarto, ictus u hospitalizaciones por falla cardíaca. Dale la siguiente. En este cuadrito, entonces, nosotros podemos observar que esa menarquia precoz, lo que les acabo de mostrar, menos de 10 años, todo ese riesgo que nosotros podemos tener. Intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, obesidad, enfermedad coronaria, aumento de la densidad ósea y aumento de la mortalidad también por cáncer. Así que, por favor, muchachos, de ahora en adelante, importante saber cuál es la fecha inicial del periodo de la mujer. Dale la siguiente.
Lo otro es la enfermedad del ovario, el síndrome de ovario poliquístico, porque el problema no es el ovario, el problema no es que ella solo esté gorda, es que además de eso, cuando hay una paciente que tiene obesidad, se va a anclar al resto de los mecanismos del síndrome metabólico y eso genera insulinoresistencia, hiperandrogenismo, hipertensión arterial, dislipidemia y como yo les acabo de mostrar esos factores de riesgo tradicionales, pues aquí es donde empiezan a notarse y ellas empiezan de manera muy larvada a generar enfermedad aterosclerótica subclínica, que tal vez es uno de los mensajes que les quiero también dejar hoy. No esperemos a que la mujer se infarte, no esperemos a que la mujer tenga un evento de falla cardíaca, no esperemos a que esa paciente que tiene un montón de factores de riesgo no sea digamos, no sea tratada o no sea estudiada, porque muchas, como les digo, de manera larvada van a tener enfermedad aterosclerótica y escondida. Y van a pasar unos años en donde ustedes saben que ya le meten la edad, donde definitivamente pues el riesgo va a ser mucho mayor y tal vez estemos llegando un poquito tarde a tratar esas pacientes. Dale la siguiente. Este cuadro es súper bonito y es súper interesante porque acá nos muestra todas las complicaciones a su izquierda de las complicaciones del embarazo y qué es lo que repercute en la parte cardiovascular. Entonces, miren arriba, la preeclampsia es tal vez la peor, esa es la peor de todas, porque me va a generar hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad isquémica, stroke, me va a generar falla cardíaca y diabetes mellitus. Y miren que esos OR son bastante altos hasta 4.19 una falla cardíaca de riesgo relativo. La hipertensión gestacional, por su lado, también, pues acá no muestra la hipertensión, pero pues digamos que obviamente el riesgo a largo plazo de hipertensión va a ser, de hipertensión crónica también va a ser mucho más alto y el riesgo también es sostenidamente elevado para las otras complicaciones. No es diferente en la diabetes gestacional y sobre todo en estos pequeños que nacen con parto pretérmino o que también son macrosómicos o que tienen pequeña edad gestacional, el riesgo generalizado es para enfermedad cardiovascular. Entonces, también es muy importante que ustedes cuando hagan la anamnesis pregunten este antecedente que muchas veces se nos olvida. Dale la siguiente. Y esto también es muy interesante porque quiero que ustedes observen en su lado izquierdo las complicaciones de la materna y a su lado derecho el tiempo en el que yo podría tener un infarto. Entonces, a lo último, en la grisecita, ustedes ven aquellas mujeres que no tuvieron ninguna complicación. Es decir, yo, Pilar Morales, tuve un bebé a los 30 años y si no tengo ningún antecedente en mi gestación, pues puede que tenga 20 años sin que me dé a mí el infarto, porque de aquí a allá, pues seguro me llega la menopausia y me cambia la vida. Pero además de eso, si ustedes observan ahí arriba, si ustedes tienen algún tema, sobre todo la más maligna, la que les conté, la preeclampsia, ese tiempo de 21.5 se va a cortar. Y esa mujer que tuvo esas complicaciones ahora ya no va a tener un infarto tardío, sino que va a tener un infarto agudo de miocardio prematuro por debajo de los 65 años. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Esto es básicamente lo mismo. Dale la siguiente. Y además súmenle que cuando nosotros tenemos una mujer, ella usualmente no viene solamente con una enfermedad. Ellos, ustedes también pueden ver en los extremos, hay unas enfermedades que son específicas de los hombres, o otras enfermedades específicas de las mujeres, las que les acabo de contar, pero cuando se van a la mitad, sobre todo a su lado izquierdo, miren la cantidad de comorbilidades que tiene una mujer. El envejecimiento es sedentaria, tiene más depresión, tiene más ansiedad, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, osteoporosis, hipertensión pulmonar, enfermedades reumatoideas, enfermedades del colon irritativas, que definitivamente van a hacer que ese abordaje de la paciente sea todavía más difícil, porque a muchas les pasa. Es como, ay, no, es que usted es muy ansiosa. Ay, no, 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 es que usted tiene muchas cosas. Ay, es que usted tiene mucho motivo de consulta. Y resulta que es que todo eso lo que nos está gritando es que la paciente está en riesgo y que nosotros no estamos siendo capaces de hacer una adecuada intervención. Dale la siguiente. Las mujeres mueren de enfermedad cardiovascular 13 veces más que de cáncer de mama, doctores. Pero hay algo que es muy importante y que también se pasa y que pueden pasar 5 o 10 años sin que nos demos cuenta de que la paciente necesitaba un control y es el tema de la cardiotoxicidad. Dale la siguiente. Ahora tenemos a Barbie Rarita. Barbie Rarita tiene 52 años. Dale la siguiente.
Y resulta que a esta señora le llega la menopausia y aparte le da cáncer de seno. Dale la siguiente. Aquí es cuando entonces nosotros ya no estamos jóvenes, que es la menarquia, ya no estamos en edad fértil, que son las complicaciones del embarazo, sino que ahora pasamos a la menopausia, que también a mucha gente le da mucho miedo y que en realidad la idea es que cambien ellas su percepción y que lo que deberían hacer o lo que nosotras deberíamos hacer como mujeres es llegar listas a la menopausia. Nosotros no deberíamos tenerle miedo a la menopausia, ni a los calores, ni a todo eso, que eso es lo de menos, sino que nuestro miedo debería ser la enfermedad cardiovascular y yo debería alistarme como mujer o yo debería decirle a mi mamá, alístate como mujer o etcétera, etcétera, para que esto no te pegue tan duro. ¿Por qué? Porque resulta que específicamente a nosotras los estrógenos nos protegen. Nos llega la menopausia y ahí es donde empieza a desarrollarse la enfermedad cardiovascular. Pero hay unas mujeres que desafortunadamente les llega la menopausia antes de tiempo. No nos llega a los 50 años, sino a los 45 o a los 40 años. Y es ahí cuando esa menopausia prematura se lleva a los estrógenos y desafortunadamente empieza un montón de cosas a nivel endotelial a producirse. Envejecimiento vascular, remodelación ventricular, una alteración de la respuesta endotelial, pues como aumentada, inflamatoria, hay disfunción diastólica, hay activación del eje renina-angiotensina y hay enfermedad en la microvasculatura. Otra cosa que tienen que tener siempre muy en cuenta es que nosotras como mujeres no nos infartamos de las arterias grandes, sino de las enfermedades de las arterias chiquititas, de la microvasculatura. Entonces puede que y nos pasa frecuentemente que llega la paciente con dolor en el pecho, troponinas positivas, va a cateterismo y le dicen, usted no tiene nada porque sus arterias están normales. Siempre reportan a veces así, arterias sanas y resulta que lo que ella tiene enfermo es la microvasculatura. Les quitan el tratamiento y es una persona que va a volver a infartarse. La siguiente. Entonces acá es donde ustedes pueden observar cómo se comporta esa menopausia y cómo se comportan esos factores, esas hormonas o esos, sí, como los niveles hormonales, cómo se comporta el riesgo de diabetes y cómo se comporta el riesgo cardiovascular. Ustedes observen las rayitas como tal, a medida que nosotros vamos aumentando en edad, si nosotras nos llega más o menos a 50, 55 años, ahí la menopausia, mire cómo se dispara de manera exponencial el riesgo de diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular, a medida que en la contraparte van disminuyendo los niveles de las hormonas, específicamente de los estrógenos. Entonces, por eso este momento para nosotros es tan importante. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Siguiente. Te van a salir varias. Eso. Esto es básicamente para mostrarles que el riesgo no solamente es de un infarto, sino también de una ACV, de una hemorragia intracerebral. Dale la anterior. Hemorragia cerebral, un ACV isquémico o una enfermedad cardiovascular. Si ustedes por el otro lado nos vamos con lo del cáncer de seno, ya vimos que Barbie Rarita le dio la menopausia, entonces tiene mayor riesgo, pero aparte tuvo antecedente de cáncer de seno, resulta que específicamente para las mujeres que tienen cáncer de seno, ellas reciben muy frecuentemente quimiotóxicos que pueden potencialmente generar enfermedades cardíacas y esas son las que ustedes tienen a la derecha. Son diferentes, no todas las infartan, algunas les llegan con arritmias, otras con enfermedades como por ejemplo como miocarditis o por ejemplo insuficiencia cardíaca o por ejemplo derrame pericárdico. Entonces, si nosotros no preguntamos, usted tuvo antecedente de cáncer de seno o si por ejemplo tuvo exposición a una radioterapia porque les dan directamente en el corazón los rayos de la radioterapia, pues es una paciente que va a tener falla cardíaca a 10 años y nosotros ni nos dimos cuenta. Entonces, siempre esos pacientes que tienen altas dosis de antraciclina, altas dosis de radioterapia, tratamientos cardiotóxicos que ya sean mayores de 60 años, por favor siempre pregunten este tema porque la verdad se nos vuela un montón y cuando llegan también ya muy tarde. Dale la siguiente. Las enfermedades y las mujeres, desafortunadamente, somos subdiagnosticadas por lo que les acabo de contar.
parece que todo estuviera normal y resulta que no, subestudiadas porque nosotras llegamos muy tarde a la urgencia, porque la verdad con tantas comorbilidades se suele solapar el síntoma inicial principal y no nos estudian completamente, y muchas veces como se obtiene todo en la normalidad, no nos tratan, y esa también es algo muy contundente en nuestros desenlaces y pronóstico. Dale la siguiente, por favor. Entonces, hay otra cosa que también tenemos que entender. Hay unas que son negritas, hay unas que son flaquitas, hay unas que son blanquitas, hay otras que son de otras razas y eso también va a cambiar. Dale la siguiente. Quiero que ustedes observen que no solamente es la raza, sino la edad y hay otros factores diferentes, como por ejemplo los factores genéticos. Espérenme un segundito que por acá me apareció una cosa rara. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Es que no sé, algo pasa por acá. Dice, ¿cómo forzar salida? Bueno, dale la siguiente. Yo ahí miro por detrásito. ¿Será que se va a caer? ¿Ahí me estás escuchando? Sí, sí. señora. Dale la siguiente. Hoy es el día del computador, definitivamente. ¿Sabes qué? Me voy a conectar desde el celular. Se trabó de un momento a otro. Dale, tranquila. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, señora, todo muy claro, profe, gracias. Profe, yo sí tengo una pregunta. Ahí me, ¿Ahí me escuchan? Hay mucha interferencia. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿ahí me escuchan? Chicos, ¿me hablan, porfa? Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, ahí te escuchamos Listo. bien. Perfecto. Entonces voy a continuar desde el celular si no les Tenemos varias molesta. manos levantadas, entonces no sé si quieras dar paso como a algunas preguntas o las llevamos al Si final, quieres, como tú sí, prefieras. al final, porque ya vamos a acabar. Lo otro son los factores de riesgo emergentes. Hola, Dale la siguiente. sí, Dale la siguiente. listo. Resulta que hay unos factores de riesgo emergentes de los que no hablamos mucho y ahí están el estrés, las enfermedades autoinmunes. Por favor, ahí incluyan lo que tiene que ver con artritis reumatoidea, con las enfermedades intestinales inflamatorias y el lupus eritematoso. El tratamiento oncológico, que era lo que les estaba mostrando, y las pacientes que tienen estrés y ansiedad y depresión. Dale la siguiente. Con respecto a los factores de riesgo sociales, yo quiero que ustedes observen ahí abajo que hay algunas cosas que uno podría decir, venga, pero esto de dónde rayos salió, pero resulta que sí, que los números nos hablan y nos dicen, oigan, cuidado con las pacientes que tienen depresión y ansiedad porque el HR va a ser de 2.17, de 2 respecto a 17 a 1.7 en los pacientes que no tienen estas enfermedades. Pero si, por ejemplo, esta paciente sufre de agotamiento, de desesperación, de estrés, de enojo reprimido, el HR también va a estar aumentado para el riesgo de una cardiopatía isquémica y de una ACV. Además de eso, miren ustedes las características de la personalidad. Es decir, esa señora sí que es medio rara, que tiene sentimientos negativos, que tienen como aislamiento social, el HR les aumenta a 2.5. Y hay aparte otras que tienen unos rasgos tipo A que son hostiles y esas personas también van a tener mayor riesgo. Súmenle, doctores, que hay mucha falta en las redes de apoyo, que a esta mujer le toca hacer roles múltiples, ser mamá, ser trabajadora, ser exitosa, hacer ejercicio. Hay un montón de memes en donde cómo puede uno de verdad tratar de hacer todo al mismo tiempo y eso genera a nosotros una descarga de, digamos, de componentes inflamatorios que nos van a llevar a un aumento de nuestro riesgo cardiovascular. Dale la siguiente, porfa.
Dale la siguiente. Con respecto al estrés, ustedes van a ver dos cosas específicas. Una, el estrés agudo o dos, el estrés crónico y se van a comportar diferente. En el estrés agudo, ¿sí? Ustedes pueden tener aumento en la presión arterial y en el tono simpático. Eso lo que va a generar es una descarga aterotrombótica grandísima e inclusive puede generar una cosa que se llama cardiomiopatía por estrés, en donde hay una isquemia literalmente inducida por un estrés de la paciente. Se liberan un montón de catecolaminas que hacen que la paciente pues llegue a disfunción microvascular y se comporte inclusive como un infarto. En el crónico es ese que está larvado, que está esperando, que empieza a elevar un montón de citoquinas, que genera catecolaminas, cortisol y lo que hace es disminuir el sistema nervioso parasimpático y lo que va a hacer definitivamente a largo plazo es aumento del riesgo de arritmias por todas esas catecolaminas, aumento de muerte súbita y aumento del síndrome coronario, sobre todo de lo que yo les hablaba de la enfermedad microvascular. Dale la siguiente. La depresión. La depresión es horrible porque también es un círculo vicioso. Quiero que ustedes lo observen acá. Van a tener los cuadritos verdes, que son los mecanismos potenciales biológicos, ¿sí? Que hay unas cosas como ya las que les conté, la función endotelial, las liberaciones de citoquinas proinflamatorias, los receptores plaquetarios. Además, hay unos mecanismos comportamentales. La mujer que está deprimida tiende a fumar más, a quedarse más quieta, son un poco más obesas, comen peor y además de eso no son adherentes al tratamiento. Y súmenle todo el tema de la percepción. Si ustedes van para la derecha o van para la izquierda, ese es un ciclo vicioso porque una va desencadenando a la otra. Entonces, definitivamente, cuando tenemos una paciente deprimida, el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular va a ser más temprano, uno, y dos, va a ser más grande. Así que ojo con las pacientes que tienen este diagnóstico y que no las estamos interviniendo, porque la verdad el riesgo es bastante alto. Yo les estaba contando hoy a mis estudiantes que particularmente para estas fechas, no sé por qué, hay mayor depresión en las mujeres, pero también veo mucha ansiedad en los hombres. Entonces, ojo con esto porque pareciera que fuera algo muy bobito, pero no tanto. Dale la siguiente. Lo otro que es muy importante y que está cobrando mucha, digamos, mucha fuerza son los determinantes sociales. ¿A qué hace referencia los determinantes sociales? A, por ejemplo, que esta paciente no pueda acceder a la salud o que tenga un vecino que sea un odioso y que le genere muchos problemas o que no tenga acceso a los sistemas de salud o que tenga un contexto social y laboral muy complejo. Porque al igual que la depresión, mire lo que sucede, inflamación crónica, se activan todas esas vías de glucocorticoides, vías también a nivel neurohumoral, que lo que va a hacer a largo plazo, miren ahí abajo, es acortarle los telómeros, ¿sí? Y además de eso, generar otros factores de riesgo, asociarse con los tradicionales y pues finalmente desarrollar enfermedad cardiovascular. Dale la siguiente. Mujeres, desafortunadamente, las que nos están escuchando o los que tienen muchas mujeres alrededor de ustedes, tenemos más hospitalizaciones recurrentes y aparte de eso, nuestra calidad de vida es mucho peor y nuestra clase funcional también pues se va a deteriorar porque como no nos tratan, pues desafortunadamente no recibimos los tratamientos a tiempo y nuestra calidad de vida pues va a ser peor. De hecho, que como no adherimos y aparte no nos dan lo que tenemos, lo que necesitamos, pues es una paciente que sí o sí va a quedar otra vez rehospitalizada. No nos dale otra vez. Entonces, el algoritmo inicial que yo les presenté, que eran solamente las categorías de riesgo, ahora se amplía un montón. Porque miren ustedes tienen ahí que empezar desde la parte izquierda arriba. ¿Tiene o no tiene enfermedad cardiovascular previa? Sí, sí, es otro algoritmo del cual ustedes y yo podemos hablar después. Pero si no tiene enfermedad cardiovascular, hay un sinmundo de cosas que tenemos que hacer. Ustedes se van a ir al no y luego van al cálculo de riesgo cardiovascular, que es el que les conté con las escalas. Escojan la que quieran, no pasa nada. Lo importante es que lo hagan. Pero cuando ustedes tengan una paciente específicamente de riesgo bajo o riesgo moderado por sus escalas, sí o sí, doctores, por favor, busquen de manera intencional esos
incrementadores o modificadores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una paciente que tuvo una menopausia precoz o que tuvo un síndrome de ovario poliquístico o que le dieron tratamiento oncológico o que tiene depresión o que tiene estrés o que tiene antecedentes de enfermedad familiar prematura o que tuvo complicaciones en el embarazo, esa paciente ya no es de riesgo bajo ni de riesgo moderado. Inmediatamente me la recategoriza como riesgo alto. Y si ustedes pueden observar más abajo, además de eso, era lo que les decía como la mitad de la charla, la importancia de buscar la enfermedad cardiovascular subclínica. Es decir, busquen las imágenes, busquen la placa. Ustedes me van a decir, bueno, ¿con qué lo hago? Hay varias opciones. Ahorita está muy en boga el TAC coronario, que es el score de calcio específicamente, que lo buscamos allá en las arterias y que si está elevado definitivamente el riesgo va a estar aumentado, pero también si no hay disponible un TAC coronario se puede pedir un Doppler carotidio o un Doppler iliofemoral, que para adelantarles algo, es donde primero se deposita el colesterol y genera placa aterosclerótica. Es decir, yo no necesito un calcio score, sino que me puedo ir con un Doppler allá de las piernas a ver si hay colesterol. Si ya hay colesterol puesto en sus arterias, doctores, esa paciente ya es de muy alto riesgo y requiere ser tratada casi como una paciente que está infartada, porque ya es una presencia de placa y que requiere pues entonces definir la estatina para un LDL más bajo, las tensiones arteriales, la diabetes, rehabilitación cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces sí que nos va a cambiar mucho esta ampliación de la perspectiva de la mujer, porque definitivamente a Barbie nadie le preguntó si de verdad era tan perfecta o si era una mujer un poco más real, y resulta que ella tenía una menarquia temprana y estaba sufriendo de ovario poliquístico y nadie se había dado cuenta. Entonces resulta que definitivamente es una paciente que no es de bajo riesgo. Dale la siguiente. Entonces, este es como el resumen general, doctores. Miren ustedes, la mujer es súper distinta entre ellas y además de es distinta a lo largo de las edades. Tienen que ustedes tener en cuenta la menarquia temprana y el síndrome de ovario poliquístico para las chiquitas. Para las que están en la edad mediana o ya edad fértil, pues que no estén usando anticonceptivos, que no estén deprimidas, que no tengan enfermedades autoinmunes, que por ahí es donde a veces se desencadenan, o que no tengan complicaciones del embarazo. Y ya después pregunten cuándo les llegó la menopausia, pregunten si tuvo cáncer de seno, pregunte si tiene fragilidad, porque definitivamente alguna de estas pacientes que tenga estas condiciones o factores de riesgo, definitivamente va a aumentar su posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Dale la siguiente. Entonces, mensajes para llevar a casa. Siguiente. Listo. Ah, no, mentiras. Antes, perdóname. Eso. Lo primero es recordarles que la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en las mujeres, no es el cáncer. No significa que no vayamos a buscar el cáncer y tratarlo. Al contrario, hay que tratarlo, porque miren que si no se trata o no se hace buen seguimiento después del cáncer, pues se puede morir también del corazón. 2, tenemos que estratificar y saber estratificar mucho el riesgo de estas pacientes. Y eso incluye meterle los factores de riesgo sexoespecíficos, que son todos los que les acabo de mostrar. Y con base en eso, generar las metas cardiovasculares según los tratamientos dirigidos por las guías, ya que ahí sí que no hay diferencia entre los sexos. Es decir, no significa que la estatina va a ser más potente en el hombre que en la mujer, o la aspirina va a ser menos potente en la mujer que en el hombre, sino que en realidad a todos deberíamos ofrecerles lo mismo y evaluar según su individualidad la pertinencia de quitar, rotar o cambiar, porque pues eso también depende de persona a persona. Dale la siguiente. Chicos, la educación, y por eso pongo esta diapositiva, porque de verdad agradezco que ustedes me hayan, y a pesar de todo lo que nos pasó hoy, tecnológicamente hablando, la educación es el arma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo. Pero yo les hago una invitación especial. Dale la siguiente. Yo les cambiaría esta palabra, porque la educación sería el arma más poderosa para nosotros cambiar su mundo, el de ellas, el de ustedes como mujeres, el de sus mamás, el de sus hermanas, el de sus novias. Definitivamente ese es el mensaje que quiero dejarles, y que ojalá pues en un momento que no haya tanto problema tecnológico lo volvamos a repetir. Muchas gracias, muchachos.
Muchas gracias, doctora. En serio, fue una charla increíble. Ya, digamos, vamos a dar paso como a las preguntas que creo que están que se preguntan. Entonces, Pedro, creo que alzó la mano. ¿Quieres, si lo quieres escribir Ay, qué pena con ustedes, de verdad, o tanta locura con este computador, no pensé que me hiciera quedar tan mal. no? Tranquila. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctora, primero que todo quería felicitarla por la charla, me parece una charla muy completa. De por sí el riesgo cardiovascular y la consulta de riesgo cardiovascular para mí es una cosa que es para mil charlas porque tiene muchas aristas y es de mucho cuidado y en Colombia se hace con poco cuidado y vemos que el médico general se ha convertido en un lector de LDL, de HDL. Mm. Pues la idea es que al menos los profesionales que tengan acceso a este tipo de charlas se vayan concientizados de que el riesgo cardiovascular no es tan aburrido como se cree y que va más allá de una creatinina, que va más allá de que la estatina baje el 60% de tal cosa y que me parece que realmente es un tema para mí realmente muy, muy, muy importante. Entonces eso como para introducir mis preguntas, ¿cierto? Porque Dale, sí, tengo claro que como sí. dos preguntitas principales y es que eh, hay un grupo poblacional que creo que se queda por fuera. Para mí es una lástima que se quede por fuera porque hoy en día hablar del riesgo cardiovascular en niños me parece que es muy importante teniendo en cuenta el contexto colombiano, una alimentación pues que digamos que deja mucho que desear, pero que se sale pues de las manos de muchas de las familias colombianas. Entonces, no solamente pues los niños, sino las mismas niñas precisamente. Y porque ahora yo creo que gracias a la tecnología nos hemos dado cuenta y hemos logrado diagnosticar muchas enfermedades que quizás son de exclusión, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Y ahora es mucho más común ver a la niña de 16 o 15 años debutando con síntomas no tan claros del lupus, por ejemplo, pero que terminan con un diagnóstico de lupus y que desde ese momento creo que su riesgo cardiovascular debe empezar a tenerse en cuenta, así como usted nos mostró en la charla. Totalmente. Pero es cierto que, digamos que entre todas las escalas de clasificación de riesgo que nosotros tenemos, se quedan por fuera. Incluso la que tiene desde 20 años y Framingham, que es de 30 años en adelante, se nos quedan por fuera. Entonces, en esa paciente me gustaría conocer cómo yo la clasificaría a ella y si yo debería hacerle entonces en control también estricto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la enfermedad autoinmune es devastadora para una niña de 16 años que nosotros llegamos al cubículo o a la habitación donde esté en el hospital La León 13, por ejemplo, Mm. y esta niña lo que nos pregunta es, ¿yo puedo tener hijos? O cosas como parecidas a esa que implican que de verdad nosotros nos demos cuenta que la paciente va a entrar en un estado no solamente proinflamatorio como es el lupus, y conocemos el riesgo cardiovascular que tiene ese estado proinflamatorio, sino ese estado anímico que va a comenzar a verse alterado. Total. Esa es la paciente, ese es como el caso, paciente de 16 años, les de nuevo, ¿cómo entraríamos nosotros a evaluarla? Y ahora también es muy común en jóvenes, hombres, mujeres, pero ahora que estamos acá con la idea de hablar de la mujer, me gustaría conocer cómo evaluaríamos el riesgo cardiovascular en esa paciente que tiene un VIH diagnosticado y que sabemos que los antirretrovirales son cardiovascularmente hablando, digamos, dañinos y que entrarían también en un riesgo cardiovascular que debajo de los 20 años, que son muchos los jóvenes que también tienen esta condición, digamos que se quedan por fuera de ese riesgo cardiovascular y que uno ve que uno que ha estado en los pueblitos, rotando, viendo, estando en riesgo cardiovascular, que llegan estos pacientes y son tratados no como riesgo cardiovascular, sino simplemente como Mm. personas comunes y corrientes sin tener en cuenta el riesgo cardiovascular que esto significa. Esas son como preguntas.
Pues Pedro, mira, ojalá mucha gente te escuchara. De verdad, escucharte es increíble porque tanta introspección y tanto análisis no lo tienen muchas personas. Entonces, lo primero es que con esto yo por lo menos haya logrado generar una sensibilización y eso es lo que siento que pasó contigo porque de alguna manera encontraste algunas mujeres por ahí o algunos pacientes hombres por ahí que están regados y que la verdad nadie les para bolas. Segundo, hay una cosa que si pueden después leerlo, pararle más bolas, específicamente habla de la prevención primordial. La prevención primordial hace énfasis sobre todo en los niños. ¿M? Eso va antes que la prevención primaria, después va la prevención secundaria y después la prevención terciaria. Pero la prevención primordial casi nadie habla de eso. Y es precisamente todas esas pautas que sobre todo vienen desde los colegios y como estrategias de salud pública para que los niños desde pequeños conozcan eso que les mostré de los 8 esenciales, por ejemplo o de empezar a generar una cultura de vida saludable distinta, no desde la enfermedad, sino desde la salud. Siempre mi mensaje va a ser trabajar desde el sí que trabajar desde el no a Pedro. Si tú le trabajas desde el sí, motivando al niño desde pequeño, es muy probable que tú ya crees un hábito y que no sea después que ya cuando estén grandes tengan que generar eso una culpa o una prohibición. Yo trabajo mejor desde el hábito que desde la prohibición, que es lo que nos toca hacerle a los pacientes cuando ya están gordos, cuando ya tienen dislipidemia, cuando ya tienen diabetes. Ay, no coma, no haga, no diga, porque es que, ¿sí? Entonces, la prevención primordial en los chiquitos es súper importante y eso realmente pues no requiere mayor estratificación de riesgo, pero sí debería hacerse de manera un poco más generalizada y desde la salud pública. Dos, hay unos grupos de riesgo específicos que sí van a tener que requerir una evaluación más temprana. Me explico. Por ejemplo, esos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, en los cuales yo no tengo que esperar a los 40 años para tomarle un LDL, sino que tengo que desde manera temprana y yo se los digo, yo mando a todos mis pacientes que tampoco es infrecuente ver la hipercolesterolemia familiar, creo que es que la verdad ni siquiera la buscamos, no la tratamos y no llevamos esos pacientes a las metas que tienen que ser, sino que si ustedes tienen un paciente que tenga enfermedad cardiovascular prematura, ustedes tienen que decirle a sus hijos o si a ustedes les llega en la consulta una pequeña de 10 años cuyos papás se hayan infartado tempranamente, a esa niña hay que tomarle tempranamente también un perfil lipídico. Entonces, no hay que esperar y te cuento que cuando en su momento de residente revisé esto, las directrices decían que más o menos hacia los 8 o 10 años en los pacientes con antecedente de hipercolesterolemia familiar debería tomársele un perfil lipídico. Pero ahora, inclusive desde los 2 años, cuando ustedes lean, y les voy a pasar un artículo muy bonito de síndrome cardiorrenometabólico, que es desde donde parte todo hasta el final de la historia y de la falla renal o de la falla cardíaca, ellos nos dicen que desde los 2 años nosotros podríamos hacer esa evaluación del riesgo, porque es un paciente que nace con un LDL alto y que va a lo largo de la vida aumentando su riesgo para que a los 40, que es lo que usualmente pasa, 30, 40 años, debute con una enfermedad cardiovascular. 3, el tema del lupus. Es supremamente importante que en una paciente con lupus se le enseñe no solamente las estrategias de los 8 esenciales, sino que también ella sepa de los riesgos que puede tener, ¿sí? Por ejemplo, es una paciente que como tiene corticoides va a tener mayor riesgo de diabetes. Es una paciente que como tiene su aterosclerosis, su actividad inflamatoria autoinmune, va a tener mayor riesgo de aterosclerosis. Es una paciente que la verdad sí tiene mucho componente asociado de discapacidad, de depresión y de ansiedad. Entonces, todas esas cosas que tú me cuentas que tu paciente puede tener son las que efectivamente son las que tú tienes que evaluar y tratar de manera temprana. ¿Cuál es el tema aquí? Que no se hace. A las pacientes de lupus le echan toda la cantidad de drogas de lupus, pero nadie le evalúa la enfermedad cardiovascular. Y es ahí donde voy a mi segundo punto con la persona lúpica. A esas personas lúpicas nosotros, deberíamos buscarle la enfermedad aterosclerótica subclínica. Búsquenle la placa a esos pacientes temprano. No esperen a los 40 o 50 años para aplicar una escala, ¿sí? Búsquenle un Doppler o pídale un score de calcio o dígale, venga, necesitamos hacer esta evaluación temprana porque definitivamente esta paciente tiene mucho mayor riesgo. Y no es diferente en el paciente de VIH.
Ese también es un modificador de riesgo, lo incluyen las guías americanas. El paciente que tiene VIH y sobre todo el paciente que no está tratado es un paciente que tiene mayor riesgo de enfermedad aterosclerótica. Entonces, si ustedes eventualmente, doctores, encuentran una paciente que tiene lupus o encuentran una paciente que tiene VIH o que tienen todos esos pequeños modificadores de riesgo, no los subestimen, sino que úselos como modificador de riesgo. Es decir, ustedes tienen una escala, la escala le salió intermedia o le salió baja. Eso lo que ustedes van a hacer es que estratifican el riesgo y si tiene VIH o tiene lupus, me la reestratifica a un estrato mayor. Ya no va a ser de bajo o intermedio, sino va a ser de riesgo alto. ¿Listo? Entonces, esas, o sea, son muchas estrategias que podemos hacer, pero la verdad toca hacerlas de manera temprana, porque desafortunadamente muchas pacientes ya llegan tardíamente, sin diagnóstico, sin evaluación, sin estratificación de riesgo, y la verdad, pues estamos llegando muy tarde, y por eso es que las mujeres se nos mueren del corazón. No sé si con eso quedó resuelta tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas Ojalá gracias. más personas te escuchen. De verdad tienes que hablar de esto porque la tienes clarísima. Muchas gracias. Hola, profe, yo tengo una pregunta. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. En serio, estas charlas son muy necesarias en una sociedad en donde muchas veces dejan de lado en todos los aspectos a las mujeres. Entonces, como que saber que personas están pensando de esta forma y cómo se están pensando, pues, estudiantes, doctoras, como tú, que ya tienen como su bagaje, es muy chévere como hacerlo y asistir a esto. La pregunta que quería, pues tengo como unas preguntitas muy puntuales y es ¿por qué el riesgo cardiovascular se aumenta cuando la menarquia llega temprano? No tengo muy claro eso. Sabes que los mecanismos no son tan claros. Realmente nosotras hace poquito estuvimos en una revisión específica, pues con hubo una ginecóloga, una pediatra, un sexólogo, bueno, hubo de todo el mundo y se hizo esa pregunta porque pues curiosamente resulta que pues no estaba muy clara la respuesta. Muchos hablan del tema hormonal, para nosotros las hormonas nos pegan durísimo, entonces hacer que la paciente retrase, es decir, cuando tú estás en tu proceso de crecimiento y llega la menarquia, ahí también hay un cambio importante en nuestras, se las voy a hacer también llegar, eso estaba creo que en las guías de prevención, las que les hice llegar con las chicas, nuestra relación del LDL y del HDL cambia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotras somos más pequeñas, el HDL, que es el protector, está más alto que el LDL. Y cuando nosotras nos desarrollamos, esa relación cambia y además empeora cuando llega la menopausia. Entonces, tal vez sea también desde el punto de vista del factor hormonal, por un lado, y segundo, esa relación que juega en el cambio de nuestro desarrollo menstrual, esa relación del perfil lipídico, que pues obviamente si hay mayor partícula heterogénica, pues obviamente el riesgo se va a aumentar, ¿vale? Yo les hago llegar con las chicas la fotico que es súper bonita. Listo, profe, muchas gracias. Otra de las preguntas era, digamos, estas pacientes, bueno, hablando de las hormonas, las mujeres trans que a lo largo de su vida desde muy pequeñas empiezan a tomar las hormonas, ¿cómo es el riesgo cardiovascular en estas mujeres? Ay, O sea, Andrés, esa es una ¿cambia, gran no pregunta. cambia? Sí cambia, sí cambia y esto también desde el capítulo de la mujer, ahorita precisamente, pues en su momento cuando yo hice la propuesta, como que la gente me dijo, ay, no, pero es que esto es de mujeres. Pero resulta que cuando nosotros entramos a ver la realidad, y te lo puedo contar porque tengo 3 pacientes pues que son transgénero, ellos empezaron siendo hombres y además de eso, uno de ellos inclusive tenía antecedente de enfermedad coronaria prematura de su hermano que murió con una muerte súbita a los 40 años, me han llegado con aumento en su aterosclerosis. Entonces, los factores todavía no están muy bien dilucidados. Cada vez se está, digamos, generando mucho más ruido al respecto porque muchos de nosotros no sabemos evaluar al paciente transgénero. Pero lo que yo sí te puedo decir, y eso está en la parte derecha, en la parte de los factores de riesgo emergentes,
no mentira, sexoespecíficos, es la terapia de reemplazo hormonal. Los pacientes transgénero suelen consumir hormonas para hacer todo el cambio, digamos, de su sexualidad. Y durante ese consumo, si aparte de eso tienen riesgos adicionales basales, que es como, por ejemplo, y esa pregunta también me la podrían hacer, me voy a adelantar, si yo le diera, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal con estrógenos a una mujer que ha tenido menopausia y que yo pretendo pues quitarle los síntomas, yo no le puedo dar a los pacientes que tienen mucho riesgo cardiovascular o enfermedad aterosclerótica ahí guardada o antecedentes familiares porque el riesgo se va a aumentar. Entonces, el paciente transgénero de base tiene un aumento de riesgo por esa terapia de reemplazo hormonal estrogénica y de base se va a aumentar mucho más en el que tiene los factores de riesgo pues propios de la edad, de los antecedentes familiares, bueno, de las otras que ya hablamos también y que aplica también para los hombres. Entonces, mira que eso es muy interesante, es algo que todavía está por estudiar, por esculcar. De hecho, me anticipo y ojalá en su momento cuando lo lancemos, les voy a hacer llegar la invitación. Nosotros estamos trabajando desde la Sociedad Colombiana de Cardiología con la Asociación Colombiana de Medicina Interna para hacer un curso de la mujer. Y uno de los temas que propuse fue esa. El paciente transgénero es igual, su riesgo es diferente, debemos tratar igual. Entonces, mira que ahí van a haber muchas cosas interesantes porque vamos a traer expertos en estos temas de disforia de género en donde nos pueden aportar muchísimo. Entonces, bienvenidos, yo se los haré llegar en su momento. Dale, profe, muchas gracias. Y la última preguntita que tenía también con respecto a las hormonas, en el tratamiento, cómo las mujeres utilizan anticonceptivos orales toda la vida, versus las que no utilizan, el riesgo se aumenta. Yo sé que aumenta las trombosis, pues tienen un riesgo propio de los anticonceptivos, pero el riesgo cardiovascular general se aumenta también. Sí, sí, totalmente, totalmente sí. Son pacientes que también tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, de generar como otros factores de riesgo ahí adicionales, pero es un sí total. También lo puedes ver en el lado derecho, los pacientes que tienen terapia anticonceptiva. Sobre todo lo que hay que hacer no es no darles la anticoncepción en absoluto, sino que de hecho en los programas de planificación ellos deben preguntar cuáles son sus antecedentes para así indicar el tipo de hormona que se le va a dar a la paciente. Entonces, si por ejemplo tienen antecedentes de riesgo, pues no se les puede dar, o sea, a unas tendrán que darles los combinados o a otras solo progestágenos y de eso hace parte también la individualización de la paciente, si tiene o no tiene un riesgo cardiovascular basal que le aumente el riesgo de ella de tener esa enfermedad. Entonces, eso también es otra cosa a tener en cuenta porque sí está relacionado con el aumento de enfermedad cardiovascular. Muchas gracias, profe. Creo que había una pregunta en el chat. No sé, ya miro. Bueno, ¿Sí te sale? sí. Sí, acá dice Fabián Beltrán, ¿sí? Sí. Dice, hola, yo tengo una pregunta. ¿El hecho de que la preeclampsia se relacione con enfermedad cardiovascular tiene que ver con secuelas que deja la misma preeclampsia o es más por el hecho que la aparición de una preeclampsia es sugestiva de una posible enfermedad cardiovascular que se va a presentar a temprana edad? Eso también es muy interesante porque ustedes saben que cuando nosotros, o sea, ¿qué es la enfermedad cardiovascular? Disfunción endotelial. ¿Y qué es la preeclampsia? Disfunción placentaria. Entonces, casi que sí se comporta como una manifestación previa de algún potencial enfermedad de tipo endotelial que a largo plazo pues me va a aumentar el riesgo. Entonces, definitivamente sí, se comporta como algo larvado que después, si yo no lo evalúo, si yo no lo intervengo, se va a comportar como una enfermedad cardiovascular a largo plazo. Pero es precisamente por eso, por el endotelio, porque no es disfunción endotelial casual del infarto, sino porque la disfunción placentaria también me está hablando de mecanismos, sobre todo inflamatorios crónicos que generan a largo plazo aterosclerosis, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Creo que no tenemos más preguntas. Listo.
yo creo que entonces ya podemos dar, sí. Muchísimas gracias, doctora, en serio. No, chicos, a ustedes muchas gracias por invitarme nuevamente. Espero que les haya quedado como claro lo que yo vaya aprendiendo. Si quieren, obviamente se los voy mandando. El curso sí creo que se los voy a hacer llegar a ustedes para que lo resonemos y para que de verdad tengan un impacto en las personas que están en formación, porque pues yo ya le conté a mis amigos cardiólogos que las mujeres se mueren de esto, pero yo necesito que estudiantes, médicos internistas, familiares, los otros compañeros endocrinos, nefrólogos, reumatólogos, todos sepan de esto. Entonces, si ustedes son la piedra angular de toda esta cadena alimenticia, pues vamos a empezar por ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, chicos. Listo, también, digamos, no sé, en caso de que nos quieran invitar al semillero, pues, de investigación del bosque, nosotros también felices de asistir, que podamos, digamos, hacer alguna actividad en Se los conjunto. voy a proponer, Estamos, estoy segura que sí. Estoy segura que sí se los voy a proponer porque con ellos se está moviendo mucho tema de investigación, ¿sabes? Entonces, de pronto no solamente investigación per se, sino también estos eventos, pues que son tan buenos desde el punto de vista puntual que la verdad esto no está en ningún pensum, debería haberlo. Entonces, estas cosas tan puntuales, ellos también las trabajan un montón, entonces los voy a contactar para que tú puedas también hablar con Ángel, que es ahorita el líder del Semillero del Bosque, y entiendo que hay otros en Bogotá. Voy a tratar de generar redes para que ustedes también logren conocerse. listo, muchísimas Listo, gracias. profe, muchas Quedamos atentos gracias. a todo. Chicos, qué pena con lo del computador. Nunca me ha pasado tantas cosas. No, tranquila. Gracias por la paciencia. No, gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Que descansen. Un abrazo. Feliz noche. A usted, Igual. doctora, muchas gracias. Que descansen. Gracias. Muchas gracias, fue muy buena la charla. Feliz noche. Feliz noche.